Cuando todos se fueron, Mike Riley volvió y se sentó al borde de la tumba, a comer su último bocadillo, mientras esperaba a que regresara Royal Snow. El funeral había sido a las 4 y ahora eran casi las 5. Las sombras se habían alargado y el sol se inclinaba tras los altos robles. Ese estúpido de Royal había prometido estar de vuelta a las 5 menos cuarto a más tardar. ¿Dónde demonios estaría? El bocadillo era de salami y queso, su favorito. Todos los bocadillos que se preparaban eran sus favoritos. Esa era una de las ventajas de estar soltero. Lo terminó y se sacudió las manos. Algunas migas de pan cayeron sobre el ataúd. Alguien estaba observándolo. Lo sintió súbitamente, con total certeza. Recorrió el cementerio con ojos muy abiertos. «Royal, ¿estás ahí? Royal». Nadie respondió. El viento suspiraba entre los árboles, haciéndoles emitir susurros misteriosos. A la sombra oscilante de los olmos que se alzaban del otro lado del muro, podía ver la lápida de Hubert Marchen. Y de pronto se acordó del perro de Wynne, ensartado en los barrotes del portón de hierro, ojos fijos e impasibles, que observaban. «Oscuridad, no me alcances aquí». Se puso en pie de un brinco, como si alguien hubiera hablado en voz alta. «Maldito seas, Royal», masculló. «Yo no pensaba que Royal pudiera andar por allí, ni siquiera que volvería. Tendría que hacer el trabajo solo, y le llevaría muchísimo tiempo, hasta que anocheciera tal vez». Se puso a trabajar, sin tratar de comprender el terror que se había adueñado de él, sin preguntarse por qué ese trabajo que jamás le había intranquilizado le parecía ahora tan inquietante. Con gestos rápidos y precisos, sacó las franjas de césped artificial del montón de tierra y las dobló cuidadosamente. Se las colgó del brazo y las llevó a su camión, aparcado del otro lado del portón. Una vez fuera del cementerio, la horrenda sensación de ser vigilado se desvaneció. Puso el césped en la parte de atrás del camión y buscó una pala. Echó a andar, pero vaciló. Cuando miró hacia la tumba abierta, tuvo la sensación de que se burlaba de él. Se dio cuenta de que la sensación de estar vigilado había desaparecido, tan pronto como dejó de ver el féretro que descansaba en el fondo de la fosa. De pronto, tuvo la imagen de Danny Glick, tendido sobre la almohadilla de satén, con los ojos abiertos. No, qué estupidez, si le cerraban los ojos. Muchas veces se lo había visto hacer a Carl Foreman. «Claro que se los pegamos», le había dicho una vez Carl. «No querrás que el cadáver haga guiños a la gente, ¿no?». Arrojó una palada de tierra a la fosa, donde cayó con un ruido sordo sobre el cajón de caoba lustrada. Mike dio un respingo, se enderezó y miró alrededor de las ofrendas de flores. ¡Qué desperdicio! Mañana los pétalos estarían todos marchitos. Mike no entendía por qué la gente hacía eso. Si estaban dispuestos a gastar dinero, ¿por qué no enviárselo a la Liga Central del Cáncer o a la Sociedad de Beneficencia? Así por lo menos serviría de algo. Echó otra palada a la fosa y volvió a descansar. Ese ataúd, otro desperdicio. Un hermoso féretro de caoba de $1000 por lo menos, y ahí estaba él, cubriéndolo de tierra. Los Glick no tenían más dinero que cualquier otro del pueblo. ¿Y quién saca un seguro de vida para un chico? Probablemente se habrán endeudado hasta el cuello y todo por un cajón que iba a la tierra. Se inclinó a recoger otra palada y volvió a arrojarla de mala gana. Otra vez ese golpe horrible, definitivo. La tapa del ataúd ya estaba semicubierta de tierra, pero seguía distinguiendo el brillo de la caoba, casi como un reproche. «Deja de mirarme», pensó. Tomó una palada más, no muy grande, y la echó sobre la fosa. Las sombras eran ya muy largas. Se detuvo, levantó la vista. Allá estaba la casa de los Marchen, con los postigos cerrados, impasible. El lado oeste de la casa, el que primero daba los buenos días al sol, miraba directamente hacia el portón de hierro del cementerio donde Doc se obligó a tomar otra palada de tierra y arrojarla al hoyo. ¡Pum! Un poco de tierra se deslizó por los lados,
amontonándose en las bisagras de bronce. Ahora, si alguien lo abriera, haría un ruido áspero y chirriante, como cuando se abre la puerta de una tumba. «Deja de mirarme, mierda». Volvió a inclinarse, pero la sola idea de tener que levantar la pala lo agotó y descansó durante un minuto. Una vez había leído, en National Enquirer tal vez, algo sobre un hacendado de Texas que había especificado que en su testamento quería que lo enterraran en un Cadillac, y lo hicieron desde luego. Cavaron la fosa con una excavadora y levantaron el coche con una grúa. Por todo el país hay gente que anda por ahí en coches viejos, pegados con saliva y atados con alambre de embalar, y uno de esos cerdos ricos se hace enterrar sentado al volante de un coche de $10.000 con todos los accesorios. De pronto, se estremeció y dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Había estado a punto de caer en un trance o algo parecido. La sensación de estar vigilado era ahora más intensa. Miró el cielo y se alarmó a ver cómo había huido la luz. Solamente el piso alto de la casa de los Marsden brillaba ahora a la luz del sol. Su reloj marcaba las 6:10. ¡Cristo! Había pasado una hora y no había echado más de media docena de paladas de tierra. Mike se dedicó a hacer su trabajo tratando de no pensar. ¡Pum! 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 Ahora el ruido de tierra al caer sobre la madera se había amortiguado. La tapa del ataúd estaba cubierta, y la tierra se desmoronaba y llegaba casi a la cerradura y el pasador. Echó 2 paladas más y se detuvo. Cerradura y pasador. Pero, ¿por qué, en nombre de Dios, se le ocurría a alguien poner una cerradura en un ataúd? ¿Acaso pensaban que alguien iba a tratar de entrar? Eso tenía que ser. No podían pensar que alguien tratara de salir. «Deja de mirarme», dijo en voz alta, y sintió que la razón se había alojado en su garganta. Sintió un súbito impulso de huir de ese lugar, de salir corriendo por el camino hasta llegar al pueblo. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para controlarse. No eran más que sus nervios de punta. Nada más. Trabajando en un cementerio. ¿A quién no se le ponían los pelos de punta de vez en cuando? Era como una maldita película de terror, eso de tener que cubrir a ese chico de 12 años nada más, y con los ojos tan abiertos. «Por favor, basta», gritó Mike. Miró con desesperación hacia la casa de los Marsden. Ahora solo el techo recibía la luz del sol. Eran las 6:15. Después empezó a trabajar de nuevo con más rapidez, inclinándose, levantando las paladas e intentando mantener la mente en blanco. Pero la sensación de estar vigilado parecía intensificarse. Cada palada de tierra le resultaba más pesada que la anterior. La tapa de la caja ya estaba cubierta, pero se seguía distinguiendo la forma, amortajada por la tierra. Empezó a rodarle por la cabeza la plegaria católica por los muertos, sin motivo alguno. Se la había oído recitar a Callahan mientras estaba comiendo junto al arroyo. También había oído gritos desesperados del padre. «Oremos por nuestro hermano, a nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: Oh, Padre mío, favoréceme». Se detuvo a mirar inexpresivamente dentro de la tumba. Era muy honda. Las sombras del anochecer inminente se habían derramado ya en su interior, como algo pegajoso y viviente. Todavía era profunda. Mike no podía llenarla antes de que cayera la noche, imposible. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». «Señor de las moscas, favoréceme». Sí, los ojos estaban abiertos. Por eso se sentía observado, vigilado. Carl no le había puesto suficiente goma y los párpados se habían levantado como los visillos de una ventana y el chico de los Glick estaba mirándole. Sí, era eso. Tenía que hacer algo. «Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí traigo carne descompuesta y carroña hedionda». Sacar la tierra con la pala, eso era. Sacar la tierra, romper la cerradura con la pala y abrir el ataúd para cerrar esos ojos espantosamente fijos. Mike no tenía la goma que usaban para eso, pero en el bolsillo llevaba 2 monedas de 25 centavos. Eso serviría. Plata. Sí, plata. Era lo que necesitaba el niño.
El sol ya pasaba sobre el techo de la casa de los Marchen, y apenas sí rozaba los abetos más altos y más viejos al oeste del pueblo. Hasta con los postigos cerrados, parecía que la casa estuviera mirándole. Tú que volviste al muerto a la vida, da a nuestro hermano Daniel la vida eterna. Por conseguir tu favor ofrecí el sacrificio, con la mano izquierda te lo traigo. De pronto Mike Ryerson saltó dentro de la tumba y empezó a excavar furiosamente, arrojando la tierra afuera en sombrías explosiones. Finalmente la pala chocó con la madera, y Mike empezó a apretar los últimos restos de tierra, y pronto se encontró de rodillas sobre el ataúd, golpeando y volviendo a golpear el reborde del bronce de la cerradura. Por el arroyo las ranas habían empezado a croar. Un chotacabras cantaba en las sombras, y más cerca se elevaba la aguda llamada de un grupo de chovas. Las 7:10. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó. En el nombre de Dios, ¿qué estoy haciendo? Arrodillado sobre la tapa del féretro, trató de pensar, pero algo en el fondo de su mente intentaba darse prisa porque el sol iba. Oscuridad, no me alcances aquí. Alzó la pala y una vez más la dejó caer sobre la cerradura. Se oyó un chasquido, ya estaba rota. Levantó la vista. En un último destello de cordura, con la cara sucia y surcada de sudor y tierra, los ojos convertidos en desorbitados globos blancos, Venus resplandecía en el escote del cielo. Jadeante salió de la tumba, se tendió cuán largo era y buscó las manijas de la tapa del ataúd. Las encontró y tiró de la tapa. Giró sobre los goznes, con un chirrido como Mike lo había previsto, y al levantarse dejó ver primero el satén blanco, luego un brazo cubierto con una manga oscura. A Danny Glick lo habían enterrado con su traje de primera comunión, y después la cara. Y a Mike se le congeló el aliento. Los ojos estaban abiertos, tal como él los había visto en su mente, bien abiertos y nada vidriosos. A la última luz moribunda del día parecían resplandecer con una vida horrorosa, y esa cara no tenía la palidez de la muerte. Las mejillas parecían rebosar de vitalidad. Trató de apartar los ojos del destello escalofriante de aquella mirada de hielo y no pudo. «Jesús», murmuró. El arco decreciente del sol se sumergió en el horizonte. Mark Petrie estaba trabajando en la construcción de un monstruo, un Frankenstein, en su habitación, mientras escuchaba la conversación de sus padres abajo en la sala. Su cuarto estaba en el piso alto de la casa que habían comprado en el sur de Jointer Avenue, y aunque ahora la casa se calentaba con una moderna caldera de petróleo, las viejas bocas de calefacción del primer piso se conservaban. Antes, cuando la calefacción de la casa consistía en una vieja cocina, las tuberías que llevaban el aire caliente habían servido para impedir que el primer piso se enfriara demasiado, pese a lo cual, la mujer que desde 1873 a 1896 había vivido allí, se llevaba siempre a la cama un ladrillo caliente envuelto en franela. Ahora las tuberías servían para otros fines. Eran excelentes conductores del sonido. Aunque sus padres estuvieran en la sala, lo mismo podrían haber estado hablando de él al otro lado de la puerta. Una vez, en que su padre le había sorprendido escuchando a la puerta en su casa anterior cuando Mark solo tenía 6 años, le espetó un viejo proverbio: «Ir por lana y volver trasquilado». Eso quería decir, le había explicado el padre, que uno puede oír que dicen de él algo que tal vez no sea precisamente de su agrado. Claro que había otro proverbio también: hombre prevenido vale por 2. A sus 12 años Mark Petrie era el más menudo que lo habitual de los niños de su edad, y de aspecto un tanto delicado. Sin embargo, se movía con una gracia y ligereza poco común en los muchachos de esa edad, que suelen parecer todo codos, rodillas y cardenales. De cutis blanco, casi lechoso, sus rasgos, que cuando fuera mayor serían considerados alquilinos, parecían ahora levemente femeninos, cosa que ya le había traído algunos inconvenientes antes del incidente
de Richie Bowden en el colegio, de manera que había decidido encararlo a su manera. Empezó por un análisis del problema, decidió que la mayoría de los matones eran grandes, feos y torpes, asustaban a la gente porque podían hacerle daño, y para eso, en la pelea eran sucios. De manera que si uno no tenía miedo que le hicieran daño y estaba dispuesto a pelear sucio, podía ganarle un matón. Richard Bowden había sido la primera confirmación cabal de su teoría. En la pelea del colegio él y el matón habían empatado, lo que en cierto modo había sido una victoria. El matón, magullado pero no sometido, había proclamado a toda la comunidad escolar que él y Mark Petrie eran aliados. Mark, que pensaba que aquel bravucón era un idiota, no le contradijo. Él sabía ser discreto. Hablar con los bravucones no servía de nada. Al parecer, el único idioma que entendían los Richie Bowden de ese mundo eran los golpes. Y Mark suponía que por eso el mundo había ido siempre tan mal. Ese día le habían mandado a su casa, y su padre se había enojado hasta que Mark, resignado a recibir los rituales azotes con un periódico doblado, le dijo que en el fondo Hitler no había sido más que un Richie Bowden. Eso había hecho que su padre riera hasta desternillarse, y su madre esbozó una risita, y había evitado los azotes. ¿Tú crees que le ha afectado?, preguntó el padre. Es decir, es difícil saberlo. Mark supo que su padre estaba encendiendo la pipa. Hay que ver la cara inexpresiva que tiene, repitió él. Sin embargo, las aguas quietas son profundas. Su madre siempre andaba diciendo cosas como las aguas quietas son profundas, o el largo camino del que no se vuelve. Mark les quería mucho a los dos, pero a veces le parecían tan pesados como algunos libros de la biblioteca, e igualmente polvorientos. Piensa que venía a ver a Mark, continuó ella, a jugar con su tren eléctrico, y ahora, uno muerto y el otro desaparecido. No te engañes, Henry, el chico debe sentirse afectado. Tiene los pies muy bien puestos en la tierra, insistió el señor Petrie, y estoy seguro de que sienta lo que sienta, mantiene dominio de sí. Mark encoló el brazo izquierdo del Frankenstein en el hueco del hombro. Era un modelo Aurora, con un tratamiento especial que le daba un resplandor verde en la oscuridad, como el Jesús de plástico, que había ganado por aprenderse de memoria todo el Salmo 119 en la escuela dominical. A veces pienso que deberíamos haber tenido otro, decía en ese momento su madre. Entre otras cosas habría sido bueno para Mark. ¿No será que no lo hayamos intentado, cariño?, respondió su padre con tono picaresco. Un gruñido de su padre. Se produjo una larga pausa en la conversación. Mark sabía que su padre estaría hojeando el Wall Street Journal y su madre una novela de Jane Austen, o tal vez Henry James. Las leía una y otra vez, y maldito si Mark le veía algún sentido a leer más de una vez un libro. ¿No te parece peligroso dejarlo jugar en el bosque detrás de la casa?, preguntaba ahora su padre. Dicen que por algún lado hay arenas movedizas. A varios kilómetros de aquí, contestó ella. Mark se relajó un poco y pegó el otro brazo al monstruo. Tenía una gran mesa cubierta de monstruos terroríficos. Aurora, formando una escena que su propietario alteraba cada vez que agregaba un elemento nuevo al conjunto. Era una colección muy buena. En realidad, era eso lo que iban a ver Danny y Ralphie la noche que... lo que fuera. No creo que haya inconveniente, declaró su padre. Mientras sea de día, claro. Bueno, pues espero que ese funeral espantoso no le provoque pesadillas. Mark casi podía ver el encogimiento de hombros de su padre. Tony Glick, pobre hombre, pero el dolor y la muerte son parte de la vida. Ya debería estar acostumbrado a la idea. Tal vez. Otra pausa. Mark se preguntó qué seguiría ahora. El niño es el padre del hombre, tal vez, o es el arbolito joven al que hay que enderezar.
Mark encoló el monstruo sobre su base, un túmulo con una lápida torcida en el fondo. En medio de la vida, estamos en la muerte. Lo que yo sé es que podría tener pesadillas. ¿Sí? Ese señor Foreman debe de ser un verdadero artista, por espantoso que suene. Si realmente parecía dormido, como si en cualquier momento fuera a abrir los ojos, bostezar y... No sé por qué la gente insiste en torturarse con esos servicios con el ataúd abierto. Es tan pagano. En fin, ya pasó. Sí, claro. Es un buen chico. ¿No te parece, Henry? Mark, mejor no lo hay. Mark sonrió. ¿Habrá algo interesante en la televisión? Veámoslo. Mark prescindió de lo demás. Lo más importante había terminado. Puso el modelo sobre el alféizar de la ventana para que se secara y se endureciera. Dentro de 15 minutos, su madre le llamaría para decirle que tenía que acostarse. Sacó su pijama del cajón superior de la cómoda y empezó a desvestirse. En realidad su madre se preocupaba sin necesidad por su equilibrio psíquico, en modo alguno frágil. Tampoco había motivos especiales para que lo fuera, en casi todos los aspectos, y pese a su constitución menuda y graciosa, Mark era un muchacho típico. Su familia era de clase media alta, y aún se seguía ascendiendo. El matrimonio de sus padres era sólido. Los dos se amaban con firmeza, aunque en forma un tanto insípida. En la vida de Mark jamás había habido ningún trauma importante. Las pocas peleas que había tenido en la escuela no le habían dejado cicatrices. Se llevaba bien con sus compañeros y en general tenía las mismas aficiones que ellos. Si algo hacía de él un ser aparte era su reserva, un calmo autodominio que nadie le había inculcado. Aparentemente Mark había nacido así. Cuando su perrito Chopper fue atropellado por un coche, Mark insistió en ir con su madre al veterinario. Cuando éste le dijo: «Tendremos que dormir a tu perro, hijo. ¿Comprendes por qué?», Mark contestó: «No le van a hacer dormir. Lo van a matar con gas, ¿no es eso?». El veterinario asintió. Mark le dijo que estaba bien, que lo hiciera, pero primero besó a Chopper. Le había dolido, pero no había llorado, y las lágrimas habían aflorado. Su madre sí había llorado, pero 3 días después, Chopper era para ella parte de un nebuloso pasado, cosa que nunca sería para Mark. Ese era el valor de no llorar. Llorar era como desparramarlo todo por el suelo. A Mark le había conmovido la desaparición de Ralphie Glick y también la muerte de Danny, pero no se había sentido asustado. Había oído decir a un hombre en la tienda que tal vez Ralphie hubiera sido atacado por un maníaco sexual. Mark sabía lo que era eso. Eran tipos que le hacían algo a uno terrible y que después lo estrangulaban. En las historietas el tipo a quien estrangulaban siempre decía «¡Ah!». Lo enterraban en un pozo de escombros o debajo de las tablas de algún cobertizo abandonado. Si alguna vez un maníaco sexual le ofrecía caramelos, Mark le daría una patada en los huevos y escaparía por piernas. «Mark», se oyó la voz de su madre por la escalera. «Soy yo», respondió y volvió a sonreír. «Cuando te laves, no te olvides de las orejas». «Descuida, mamá». Bajó a la sala para darles el beso de las buenas noches, con sus movimientos leves y graciosos, no sin echar un último vistazo a la mesa, donde se desplegaban sus monstruos. Drácula, con la boca abierta, mostrando los colmillos, amenazaba a una muchacha tendida en el suelo, mientras el médico loco torturaba a una mujer en el potro, y Mr. Hyde se acercaba furtivamente a un anciano que regresaba a su casa. ¿Que si entendía la muerte? Desde luego. Era cuando los monstruos se adueñaban de uno. Roy McDougall arrimó el coche a su remolque a las 8:30 y detuvo el motor del viejo Ford. El tubo de escape estaba casi desprendido. Las luces intermitentes no funcionaban y el seguro le vencía el mes próximo. Vaya coche, vaya vida. Dentro de la casa el crío lloraba y Sandy le gritaba: «Estupendo matrimonio».
Bajó del coche y tropezó con una de las losas que desde el último verano estaba pensando en usar para hacer un camino desde los escalones del remolque a la entrada. ¡A la mierda!, masculló, echando una mirada furibunda a las losas mientras se frotaba la espinilla. Estaba muy borracho. Desde que saliera del trabajo a las 3, había estado bebiendo en el bar de Dell con Hank Peters y Buddy Mayberry, y Hank le habían despedido hacía pocos días y parecía decidido a beberse toda la indemnización. Roy sabía lo que Sandy pensaba de sus amigos. Bueno, pues que se fueran a la mierda. Reprocharle a un hombre que se tomaba unas cervezas el sábado y el domingo después de haberse deslomado toda la semana en la maldita tejeduría, y las horas extra del fin de semana. Además, ¿quién era ella para hacerse la santa? Si se pasaba todo el día sentada en la casa, sin nada que hacer, a no ser charlar con el cartero y vigilar que el crío no se metiera gateando dentro del horno. Y de todas maneras, ni siquiera le había vigilado muy bien últimamente. El maldito mocoso se había caído de la mesa mientras lo mudaba. ¿Y tú dónde estabas? Yo le estaba sosteniendo, Roy, pero es que se mueve tanto. Se mueve, sí. Todavía echando chispas, se acercó a la puerta. Le dolía la pierna que se había golpeado, y no era de ella de quien podía esperar compasión. Vaya, ¿qué hacía ella mientras él sudaba la gota gorda con el maldito capataz? ¿Leer revistas del corazón y comer bombones de fruta? ¿O ver la televisión y comer bombones? ¿O charlar por teléfono con sus amigas y comer bombones? Le estaban saliendo granos en el cuerpo y la cara. De un empujón, abrió la puerta y entró. La escena le golpeó como un mazazo, atravesando la bruma de la cerveza. El bebé, desnudo y vociferante, sangraba por la nariz. Danny lo tenía en brazos, y su blusa sin mangas estaba manchada de sangre. Mientras miraba a Roy por encima del hombro de la criatura, contraído el rostro por la sorpresa y el miedo. El pañal estaba en el suelo. Randy, con los ojos rodeados de círculos oscuros, levantó las manos en un gesto de súplica. ¿Qué mierda pasa aquí?, preguntó lentamente Roy. Nada, Roy, es que... ¿Le has pegado?, la acusó con una voz sin inflexión. Como no se estaba quieto mientras lo cambiabas, le has pegado. No, respondió ella. Se volvió de repente y se golpeó la nariz, nada más. Tendría que matarte a golpes, sisió Ray. Es solo que se golpeó la nariz. Él se relajó de pronto. ¿Qué hay para comer? Hamburguesas, pero se me han quemado, respondió Sandy. Se sacó el faldón de la blusa de los tejanos para secarle la nariz a Roy. Roy vio el Michelin que se le estaba formando. No había adelgazado después de tener al bebé. No le importaba. Hazlo callar. Pero no, hazlo callar, vociferó Roy, y Randy, que para entonces ya comenzaba a callarse, volvió a estallar en llanto. Le daré un biberón, dijo Sandy y se levantó. Y prepárame la cena. Roy empezó a quitarse la chaqueta. Dios, qué asco de casa. ¿Qué mierda haces durante todo el día? ¿Te masturbas? Roy, pensó Sandy escandalizada. Después dejó escapar una risita. Su frenético estallido de furia con el bebé, que no se estaba quieto mientras ella le cambiaba los pañales, empezaba a parecerle lejano, como algo sucedido en alguna de las series de la tarde. El centro médico, prepárame la comida y después limpia un poco esta posilga. Está bien, sí, enseguida. Sandy sacó un biberón de la nevera, puso a Randy en el parque y se lo dio. El niño empezó a chupar apáticamente, mientras sus ojos iban en pequeños círculos prisioneros del padre a la madre. Roy. ¿Qué hay? Se acabó. ¿Qué? Ya sabes. ¿Quieres esta noche? Sí, claro, respondió él. Desde luego. ¿Qué vida? Vaya vida de mierda, volví a pensar. Nolly Gardner estaba escuchando rock por la Globe y haciendo chasquear los dedos, cuando sonó el teléfono.
Parkins dejó la revista de crucigramas. «Baja un poco eso, ¿quieres?», pidió. «Sí, Park». Nolly bajó el volumen de la radio y siguió chascando los dedos. «¿Diga?», atendió Parkins. «¿Agente Gillespie?». «Sí». «Habla Tom Harron, señor. Tengo la información que usted necesitaba». «Vaya, me alegro. Sin embargo, no es mucho lo que tenemos para usted». «Lo que sea estará bien», respondió Parkins. «¿Qué han averiguado?». Ben Mears fue interrogado a raíz de un fatal accidente de tráfico ocurrido en Nueva York en mayo del 73. No se formularon cargos. Un choque en motocicleta y su esposa Miranda se mató. Los testigos declararon que él conducía despacio y las pruebas de alcoholemia dieron negativo. Parece que resbaló en un sitio húmedo. En política es de izquierda. Participó en una marcha por la paz en Princeton en 1966. Habló en una manifestación antibelista en Brooklyn en el 67, en marchas sobre Washington en el 68 y en el 70, arrestado durante una marcha de la paz en San Francisco en el 71. Es todo lo que tenemos de él. ¿Qué más? Kurt Barlow es inglés, naturalizado, no de nacimiento. Nació en Alemania y marchó a Inglaterra en 1938. Al parecer, huyendo de la Gestapo. Sus datos no los tenemos, pero es probable que ande por los 70. Su apellido real es Breichen. Desde 1945 está en Londres, en el negocio de importación-exportación, pero es un tipo escurridizo. Stryker, su socio desde entonces, y parece que es él quien se encarga de tratar con el público. ¿Ah, sí? Stryker es inglés de nacimiento, 58 años. El padre era ebanista en Manchester. Parece que le dejó bastante dinero y que a Stryker le ha ido bien. Hace 18 meses, los dos solicitaron visados para pasar una larga temporada en Estados Unidos. Es lo único que sabemos, aparte de que es posible que haya entre ellos una relación homosexual. Ajá, asintió Parkins y suspiró. Más o menos lo que me imaginaba. Si necesita algo más, podemos preguntar a la CID y a Scotland Yard. No, es suficiente. Otra cosa, no existe relación entre Mears y los otros dos, salvo que la mantengan en secreto. Perfecto, gracias. No hay problema. Cuando necesite, llame. Así lo haré. Volvió a poner el receptor en la horquilla y se quedó mirándolo pensativamente. ¿Quién era Park?, preguntó Nolly, mientras volvía a subir la radio. Del Café Excellent no tienen sándwiches de jamón con pan de centeno, únicamente queso y ensalada. Si quieres, tengo frambuesas en mi escritorio. No, gracias. Parkins volvió a suspirar. El vertedero aún seguía húmedo. Doug Rogers caminaba por el borde, olfateando la fragancia de la basura quemada. Bajo sus pies, pequeñas botellas se hacían pedazos, y a cada paso se elevaban negras bocanadas de polvo ceniciento. En el lugar destinado a quemar la basura, un amplio lecho de carbones intensificaba o disminuía su resplandor, según los caprichos del viento, recordando a un enorme ojo carmesí que se abriera y se cerrara, el ojo de un gigante. De vez en cuando se oía alguna pequeña explosión ahogada, el estallido de algún aerosol o de alguna bombilla. Esa mañana, al encender el fuego, habían salido muchísimas ratas del vertedero, más de las que Dodd había visto nunca. Había matado a tiros unas 3 docenas, y la pistola estaba caliente cuando volvió a enfundarla, y eran enormes. Algunas medían 60 centímetros, desde la cabeza a la punta de la cola. Era extraño cómo aumentaba o disminuía su número según los años. Tal vez tuviera algo que ver con el tiempo. Si seguían aumentando, tendría que empezar a ponerles cebos envenenados, cosa que no había hecho desde 1964. Ahí iba una hora. Dodd sacó la pistola, le quitó el seguro, apuntó y disparó. El proyectil levantó la tierra
frente a la rata, hasta salpicarla. Pero en vez de escapar, el animal se sentó sobre las patas traseras y le miró, mientras las cuencas rojizas de sus ojillos brillaban al resplandor del fuego. Vaya si eran atrevidas esas ratas. Adiós, señor rata, murmuró Dud y volvió a disparar. La rata se desplomó, estremeciéndose. Dud fue hasta ella y volvió con su bota de trabajo. La rata mordió débilmente el cuero, mientras sus costados se movían apenas. ¡Hija de puta! Masculló Dud y le aplastó la cabeza. Se puso en cuclillas para mirarla y se encontró pensando en Ruth y Crockett, que no usaba sostén, cuando se ponía esos suéteres que se le adherían al cuerpo. Se le traslucían con tanta claridad los pezoncillos, endurecidos por el roce con la lana. Y si un hombre pudiera adueñarse de ellos y frotárselos un poco nada más, una perra como esa estaría inmediatamente dispuesta a irse a la cama con ese hombre. Levantó la rata por la cola y la hizo oscilar como un péndulo. ¿Qué te parecería encontrarte a Doña Rata en tu caja de lápices, Ruthie? Aquello le hizo gracia, y Dud dejó escapar una risita aguada. Luego arrojó la rata al centro del vertedero. Al hacerlo, se dio la vuelta y divisó una figura, una silueta alta y delgada, unos 50 pasos hacia la derecha. Dud se restregó las manos contra sus pantalones y luego se echó a andar allí. El vertedero está cerrado, señor. El hombre se volvió hacia él. El rostro, que apareció al rojo resplandor del fuego moribundo, era taciturno y de pómulos salientes. El pelo blanco estaba veteado de mechones grises. El tipo se lo había apartado de la frente alta y cerúlea con un gesto de concertista. Los ojos reflejaban el resplandor carmesí de los tizones, que los hacía parecer inyectados en sangre. ¿Ah, sí? Preguntó el hombre, con un débil acento francés o centroeuropeo. He venido para mirar el fuego, es muy hermoso. Sí, coincidió Dud. ¿Vive usted por aquí? Hace poco que resido en su hermoso pueblo, sí. Mata muchas ratas, señor. Algunas sí, últimamente hay millones de esas hijas de puta. ¿No es usted el tipo que compró la casa de los Marchand? Depredadores. Reflexionó el hombre, mientras entrelazaba las manos a la espalda. Dud observó con sorpresa que llevaba un traje, con chaleco y todo. Adoro a los depredadores de la noche, las ratas, los lobos. ¿No hay lobos en esta zona? No, le informó Dud. Hace un par de años, un tipo de Durham atrapó un coyote y hay una manada de perros salvajes que atacan a los ciervos. Perros, repitió el extranjero, con un gesto de desprecio. miserables animales que tiemblan y aúllan al sonido de un paso extraño. No sirven más que para ahuyentar y arrastrarse. Hay que matarlos. Es lo que siempre digo a todos. Bueno, yo no pienso de esa manera, objetó Dud, dando un paso hacia atrás. Siempre es agradable tener a alguien que salga a recibirlo a uno, ¿sabe? ¡Demonios! Los domingos el vertedero se cierra a las 6 y ya son las 9:30 y... Muy bien. Pero el extranjero no hizo ademán alguno de moverse. Dud pensó que había sacado ventaja al resto del pueblo. Todo el mundo conjeturaba cómo sería ese tipo Striker, y era el primero en enterarse, aparte de Larry Crockett. Tal vez de qué se las traía. La próxima vez que bajara al pueblo a comprarle cartuchos del remilgado de George Miller, le dejaría caer como quien no quiere la cosa. Hace unos días vi por la noche al tipo nuevo. ¿Cómo? ¿Quién? Ya sabes, el que compró la casa de los Marchen, bastante simpático.
Tenía un acento centroeuropeo. ¿Hay fantasmas en la casa?, preguntó cuando el otro no dio muestras de largarse. ¿Fantasmas?, sonrió el viejo. Había algo inquietante en su sonrisa. Un tiburón podría sonreír así. No, fantasmas no. Al repetirla, enfatizó débilmente la palabra, como si en la casa pudiera haber algo mucho peor. Bueno, se está haciendo tarde y en realidad es hora de que se vaya, señor. Es agradable hablar con usted, objetó el visitante por primera vez, y volvió la cara hacia Dodd y lo miró a los ojos. Ojos muy apartados, enrojecidos todavía por el sombrío resplandor del fuego. Aunque fuera mala educación, no había manera de apartar la vista de ellos. ¿No tiene inconveniente en que conversemos un poco más, no? No, claro que no, respondió Dodd, y su voz le sonó muy lejana. Aquellos ojos parecían expandirse, crecer, como oscuros pozos cercados de fuego, pozos donde uno podía caerse y ahogarse. Gracias. Dígame, ¿esa joroba que tiene en la espalda no le resulta molesta para su trabajo? No, contestó Dodd, que seguía sintiéndose muy lejano. Que me cuelguen si no me está hipnotizando, pensó, como aquel tipo de la feria de Thompson. ¿Cómo se llamaba? El señor Mephisto. Le dormía a uno y le hacía hacer toda clase de cosas graciosas, portarse como un pollo, o dar vueltas corriendo como un perro, o contar lo que pasó en la fiesta que celebraron cuando cumplió 6 años. Por Dios, si reímos cuando hipnotizó al viejo Reggie Sawyer. ¿Tampoco le produce otro inconveniente? No, bueno. Fascinado seguía mirando aquellos ojos. Vamos, dígalo, le instó suavemente. ¿No somos amigos acaso? Cuéntemelo. Bueno, las chicas, ya sabe. Naturalmente. La voz era comprensiva. Las chicas se ríen de usted, ¿no es eso? No tienen idea de su virilidad ni de su fuerza. Exactamente, susurró Dodd. Se ríen, ella se ríe. ¿Quién es ella? Ruthie Crockett. Es... La idea se le fue, pero no importaba, nada importaba salvo esa paz completa que sentía. ¿Es ella quien le hace los chistes? Y oculta las risitas con la mano, y da con el codo a sus amigas cuando usted pasa. Sí. Pero usted la desea, insistió la voz. ¿No es eso? Oh, sí. Pues la conseguirá, estoy seguro. Había algo placentero en todo aquello. A lo lejos, parecía oír voces dulces que entonaban palabras obscenas. Campanas de plata, rostros blancos. La voz de Ruthie Crockett casi podía verla, sosteniéndose los pechos con las manos. 2 maduras semiesferas blancas, mientras la voz susurraba. Bésamelos, Dodd, muérdelos. Era como ahogarse en los ojos del viejo. Mientras el hombre se le acercaba, Dodd lo comprendió todo y lo aceptó. Cuando sintió el dolor era dulce como la plata y verde como el mar.